Obras póstumas. Allan Kardec. La muerte espiritual. La cuestión de la muerte espiritual es uno de esos principios nuevos que debemos a los progresos realizados por la ciencia espírita. El modo como fue presentado este tema en cierta teoría individual dio origen a su rechazo, porque parecía implicar la pérdida en un cierto tiempo del yo que caracteriza al individuo, identificando a las transformaciones del alma con las que sufre la materia, cuyos elementos se disgregan para dar lugar a la formación de nuevos cuerpos. Los seres perfeccionados serían, en realidad, nuevos seres, lo cual no es admisible. La equidad de las penas y los goces futuros no se evidencian sin admitir la perpetuidad de los mismos seres, ascendiendo la escala del progreso y depurándose de sus imperfecciones por medio del trabajo y de los esfuerzos de su voluntad. Esas eran las consecuencias que se deducían a priori de esa teoría. Debemos confesar que no fue ella presentada con pedantería ni orgullo, y que su autor se acercó con modestia y nos dijo que venía a darnos una nueva idea apta para la discusión, pues de esa idea podía surgir, según él, una nueva verdad. Conforme al parecer de nuestros guías espirituales, el error residía más en la forma que en el fondo, dando lugar a una interpretación errónea. Por esa razón hemos sido inducidos a estudiar detenidamente el tema, lo que trataremos de hacer, tomando como base los hechos que resultan de la situación del espíritu en dos momentos capitales de su existencia, el de su entrada en la vida corporal y el de su regreso a la vida espiritual. En el momento de la muerte corporal, el espíritu entra en una profunda turbación y pierde la conciencia de sí mismo, a tal punto que jamás recuerda sus últimos momentos. Pero poco a poco la turbación se disipa y el espíritu se reconoce como el hombre que despierta de un profundo sueño, siendo su primera sensación la de libertad, comenzando luego el reconocimiento de su nuevo estado. Este es idéntico al del hombre a quien se anestesia para practicarle una amputación, y durante el sueño se le traslada a una habitación distinta. Al despertar, se siente desembarazado del miembro que le causaba sufrimiento y con sorpresa lo busca repetidas veces. Así también el espíritu, separado del cuerpo, ve a éste a su lado y lo busca. Sabe que es el suyo y se admira de la separación, por lo cual muy lentamente toma conciencia de su nuevo estado. En ese fenómeno solo se opera un cambio material de situación, pero en cuanto a lo moral, el espíritu es exactamente el mismo que unas horas antes. Sus facultades, ideas, gustos, inclinaciones y carácter son los mismos. No ha sufrido ninguna modificación sensible. Los cambios se operarán gradualmente bajo la influencia de cuanto le rodea. En suma, la muerte solo ha sido para el cuerpo
pues para el espíritu fue como un sueño. En la reencarnación, en cambio, las cosas suceden de modo muy distinto. En el momento de la concepción del cuerpo destinado al espíritu, éste se ve envuelto por una corriente fluídica que lo atrae hacia el lugar de su nueva morada. Desde ese momento, el espíritu pertenece a un cuerpo, así como ese cuerpo le pertenece al espíritu hasta la muerte, a pesar de que la unión completa entre la materia y el espíritu no tiene lugar hasta el instante preciso del nacimiento. Desde el instante de la concepción, el espíritu comienza a turbarse. Las ideas se confunden, sus facultades se anulan y su turbación aumenta a medida que se estrecha la unión entre él y el cuerpo, siendo completa en los últimos tiempos de la gestación. De tal manera, vemos que el espíritu nunca es testigo del nacimiento de su cuerpo, así como tampoco tiene conciencia de la muerte de éste. A partir del momento del nacimiento, la turbación comienza a borrarse paulatinamente y las ideas renacen, si bien en otras condiciones que cuando muere el cuerpo. En el proceso de la reencarnación, las facultades del espíritu no quedan entorpecidas por una especie de sueño momentáneo, como sucede cuando aquel vuelve a la vida espiritual, sino que todas, sin excepción, pasan al estado latente. La vida corporal tiene por objeto desarrollar esas facultades por medio del ejercicio, pero no pueden lograrlo todas en forma simultánea, porque el desarrollo de unas podría perjudicar a las demás, mientras que con el desarrollo gradual no existe ese inconveniente. Es menester que algunas permanezcan inactivas, en tanto que otras se ejercitan, y esto explica por qué en una nueva existencia un espíritu puede aparecer bajo un aspecto totalmente diferente. Ha avanzado en relación con su existencia precedente. Por ejemplo, en una existencia podrá ser muy activa la facultad musical, concebirá, percibirá y por consiguiente ejecutará todo aquello que sea necesario para el desenvolvimiento de esa facultad. En otra existencia se perfeccionará en la pintura, en la poesía o en las ciencias exactas. Mientras estas nuevas facultades se desarrollan, la música se conservará en estado latente, no perdiendo por esto el adelanto adquirido en la existencia anterior. Resulta, pues, de lo expuesto, que el que en una existencia ha sido artista, en otra será, tal vez, un gran sabio, hombre de estado o estratega, sin que como artista tenga relevancia alguna, o viceversa. En estado latente de las facultades de un espíritu, cuando encarna de nuevo, explica el olvido de las existencias anteriores, al paso que al morir el cuerpo, las facultades aletargadas y la vida completa vuelven a la conciencia. Las facultades que manifiesta el espíritu están naturalmente
en relación con la posición que aquel deberá ocupar en el mundo y con las pruebas que ha elegido. Sin embargo, suele suceder que los prejuicios lo desubican socialmente, lo que hace que algunos espíritus estén intelectual y moralmente por debajo o por encima de la posición que ocupan. Este hecho, por los inconvenientes que comporta, forma parte de las pruebas elegidas y debe cesar con el progreso, porque en un orden social adelantado, todo se regula según la lógica de las leyes naturales, pues quien solo es apto para arreglar zapatos, eso hará y no gobernará pueblos por derecho de nacimiento. Volvamos a la infancia. Hasta el momento de nacer, todas las facultades del espíritu se encuentran en estado latente y por lo tanto el espíritu no tiene conciencia de sí mismo. En el momento del nacimiento, las facultades que deberán ejercerse no se manifiestan. Su desarrollo corre paralelo al de los órganos que le servirán de transmisor. Por su actividad íntima, conduce el desarrollo del órgano correspondiente, así como el retoño naciente revienta y emerge del tallo del árbol. Resulta, pues, que en la infancia el espíritu no disfruta del pleno goce de ninguna de sus facultades, no sólo como ser humano, sino también como espíritu, puesto que es un verdadero niño, al igual que el cuerpo al que está sujeto. Sin embargo, no se halla comprimido en el cuerpo, pues, de ser así, Dios hubiera hecho de la encarnación un suplicio para todos los espíritus, buenos o malos. No sucede lo mismo con el espíritu del idiota y el imbécil, cuyos órganos no se desarrollan paralelamente a las facultades del espíritu y ponen a éste en la situación de un hombre sujeto por fuertes trabas que le impiden moverse libremente. Por esa razón es que puede evocarse al espíritu de un idiota y obtener del mismo contestaciones cuerdas, mientras que el de un niño de muy corta edad o el de uno que todavía no nació es incapaz de ello. Todas las facultades y aptitudes se encuentran en germen en el espíritu desde su creación, si bien en estado embrionario, como se encuentran todos los órganos en las primeras etapas fetales y todas las partes del árbol en la semilla. El salvaje, que más tarde llegará a ser un hombre civilizado, posee todos los gérmenes que un día harán de él un sabio, un artista o un filósofo. A medida que esos gérmenes maduran, la providencia otorga al espíritu, para la vida terrena, un cuerpo adecuado a sus aptitudes, y así es que el cerebro de un europeo está mejor organizado y provisto de un mayor número de circunvoluciones que el de un salvaje. Para la vida espiritual, la misma providencia le facilita un cuerpo fluídico o periespíritu más sutil e impresionable. A medida que el espíritu progresa, la naturaleza lo provee de los instrumentos que necesita. Tomemos un ejemplo. Un campesino se enriquece y se convierte en noble, abandona su cabaña para habitar un palacio y el paño burdo de sus vestidos por ricas telas bordadas. Todo cambia en él, sus costumbres, gustos,
lenguaje y carácter. En una palabra, el campesino ha muerto y enterrado su sayal para renacer mejorado, y sin embargo es el mismo individuo aunque transformado. Cada existencia corporal es, pues, para el espíritu un motivo de progreso más o menos perceptible. De regreso al mundo de los espíritus, lleva consigo un nuevo caudal de ideas. Su horizonte moral se dilata, sus percepciones son más finas y delicadas. Ahora ve y comprende lo que antes no veía ni comprendía, y su vista, que al principio no iba más allá de su última existencia, abarca sucesivamente todas sus existencias anteriores, como el hombre que se eleva en el aire divisa cada vez un más vasto horizonte. En cada una de las estadas del espíritu, en la vida errática, se desarrollan a su vista nuevas maravillas del mundo invisible, porque cada vez se descorre para él un nuevo velo. Al mismo tiempo, su envoltura fluídica se depura, aligera y aclara, hasta que por fin resplandece. Es un espíritu casi nuevo. Es el labriego transformado. El viejo espíritu ha muerto, pero, sin embargo, es siempre el mismo espíritu. Es así como debe explicarse, creemos nosotros, la muerte espiritual.